Bueno, entonces vamos con la primera pregunta. Un momento, por favor. Entonces, vamos con la primera pregunta. ¿Cuáles de los siguientes reportes no es un componente de los estados financieros? ¿Qué habíamos hablado? Que habían 5 estados financieros. A, estado de situación financiera. B, estado de cambios en el patrimonio. C, informe del presidente de la junta directiva. D, estado de flujo de efectivo. E, notas a los estados financieros. Entonces, espero la respuesta. ¿Cuál sería la respuesta? Adelante, por favor, damos sus comentarios vía chat, vía micrófono, a las personas que están en plataforma. Nos dicen, doctora Sara Paulina, la C, Joel, la C, Edgar Leonardo, la C, Sergio Fernández, la C, Peter, la C, Alberto Fañañán, no es componente el C, Aurora, el C, Sandra, flujo de caja, el C, 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 C. Tenemos una respuesta unánime, doctora, la C. Perfecto, muy bien. El informe del presidente de la junta directiva no es un componente de los estados financieros. Vamos con la siguiente pregunta. Pastas La Muñeca Inc. decidió extender su negocio de reporte de un año, periodo de 12 meses, a un periodo de 15 meses. ¿Cuáles de los siguientes postulados no se requiere de acuerdo con la sección 4, estado de situación financiera, en caso de cambio en el periodo de presentación de informes? A. Pasta La Muñeca debe revelar la razón para utilizar un periodo más largo, de un periodo de 12 meses. B. Debería cambiar el periodo que se examina solo si otras entidades similares en la zona geográfica en la que opera generalmente lo han hecho en el año en curso. De lo contrario, 20 horas. Sus estados financieros no serían comparables a otros. C. Debe revelar que los montos comparativos usados en los estados financieros no son totalmente comparables. Espero la respuesta. Bien, esperamos la respuesta a sus comentarios. Nos dicen, la respuesta es la B, Agustín Acevedo. Yo digo que la B, Ezequiel Espinosa. Edgardo Leonardo, la B. Sara Paulina, la B. Me parece que es la A, nos dice Juan Gabriel. Juan está con la alternativa A. Sara, Edgar, Tania están con la B. Ezequiel, la B. Agustín, la B. Adelante, esperamos la B. Víctor Melendres, Peter, la B, Zárate, Imán, la C. Doctora, tenemos dividido participación, tenemos un grupo, la mayoría están con la B, Nelly Isabel, la B, también se une a la B, Aurora Contreras con la A, Fátima Fernández con la E. Tenemos, bueno, están divididos prácticamente, tenemos muchos de la B, la C tenemos 3, la A tenemos a una persona, a 2 personas con la A. Pero la mayoría en democracia gana. Tenemos como mayoría a la B, la C está que se le acerca, doctora, tenemos ya 3 personas, Magdalena, Diana, Sergio con la C.
Tenemos 12 respuestas con la B. Ok. Entonces, la respuesta correcta en este caso específico es la B. Nos está diciendo la pregunta, ¿cuáles de los siguientes postulados no se requiere? O sea, la que no debemos colocar, la B. ¿Por qué? Recordemos lo que estábamos hablando de comparabilidad. Para que los estados financieros sean comparables, nosotros en este estado financiero, como lo extendimos, primer año 12 meses, segundo año 15 meses, para que sean comparables, dice la norma que debemos revelar la razón, caso A, y revelar los montos comparativos usados en los estados financieros, indicando que no son totalmente comparables. La C. Como la pregunta es, ¿cuál no se requiere? En este caso específico sería la B. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál de la siguiente información no es específicamente una revelación requerida? ¿A qué se refiere? Se refiere básicamente que cuando estemos ahorita, esta pregunta se me adelantó a lo que vamos a ver ahorita. ¿Cómo debemos identificar el estado de situación financiera? Dice la sección 3 que tenemos que identificar el nombre de la entidad, decir si se trata de estados financieros individuales o consolidados. Debemos colocar de la cifra de redondeo, si la estamos redondeando a miles, a millones o simplemente está a pesos. Adicionalmente, tenemos que colocar la fecha de presentación. Teniendo en cuenta estas características que les acabo de decir, la pregunta dice, ¿cuál de la siguiente información no es específicamente una revelación requerida en el estado de situación financiera? A, el nombre u otro tipo de identificación de la entidad que presenta la información, así como cualquier cambio en esta información desde la fecha del balance precedente. B, nombres de los principales accionistas de la entidad. C, nivel de redondeo utilizado al presentar las cifras de los estados financieros. Espero la respuesta. Adelante, esperamos su participación. Peter, la B. Magdalena Gallardo, la B. Juan Gabriel, la B. Sergio, la B. David Noa, la B. Tania María, la B. Sara Paulina, la B. Sandra Tapasco, la B. Joel Aguilar, la B. Ezequiel Espinosa, nombre de accionista no es necesario ponerlo. Edgardo Leonardo, la B. Esperamos más participación, por favor. Mario Orlando, la B. Agustín Acevedo, la B. Fátima Fernández, la B. Doctora Nail, damos como ganadora la B. Sí, señor. Así es. Como dijo uno de los participantes, el nombre de los accionistas no es requerido. O sea, no tenemos que revelarlo en ninguna parte a lo largo de la NIF para pymes. Siguiente pregunta. ¿Cuál de lo siguiente no es requerido para ser presentado como información mínima en el cuerpo del estado de situación financiera? Propiedades de inversión. Recordemos el ejemplo que les estaba dando del apartamento del cual recibimos renta de capital. Inversiones contabilizadas aplicando el método de participación. Activos biológicos, provisiones, pasivos contingentes. ¿Cuál no es requerida? En el cuerpo del estado de situación financiera. Espero respuesta. Bien, ya están llegando las respuestas, doctora. Agustín Acevedo con la E.
Magdalena, la E. Joel Aguilar, la E. Juan Gabriel, me parece que es la B, por ser una operación compleja, nos dice Juan Gabriel Agüero. Sara Paulina, la E. Adelante, adelante, estamos. Edgar Leonardo, la E. Diana Delgado, la E. Olga Campos, la B. Peter Bernet, la E. Tania María, la E. Carlos, la E. Fátima, la E. La E, la E. Doctora, todo el mundo indica la E. Ok. Un pasivo contingente no se incorpora en el estado de situación financiera. Un pasivo contingente se revela en las notas a los estados financieros. ¿Qué significa una inversión contabilizada aplicando el método de participación patrimonial o el método de patrimonio? Una inversión contabilizada de esta forma puede ser una inversión en una asociada, donde tenemos influencia significativa. Es decir, tenemos una participación en otra compañía, podemos tener el 25%, es decir, tenemos el poder, pero no tenemos el control en la toma de decisiones económicas. Una opción para reconocer ese tipo de inversión en mis estados financieros es mediante el método de participación. ¿Qué sucede? Cuando entremos a mirar el XBRL, nos indica, incluso la sección 4 nos indica que este tipo de inversiones debemos presentarlas por separado. A eso se refiere esas inversiones contabilizadas. Entonces, esas inversiones contabilizadas mediante el método de participación patrimonial sí se deben incorporar en el estado de situación financiera. A diferencia de los pasivos contingentes, los pasivos contingentes no se reconocen, simplemente se revelan. Y ahora sí, con estas 4 preguntas que hice, ya espero las preguntas de parte de ustedes para poder dar cierre a esta sección 2. Bien, estamos a la espera de sus preguntas. Las personas que quieran realizar sus preguntas utilicen el chat como también el micrófono. En la parte izquierda superior hay un icono que indica levantar la mano. Ustedes hacen clic en levantar la mano, me llega una notificación, yo les habilito el micrófono. Adelante, por favor, aprovechemos al máximo la presencia de la doctora Nail Ruiz. Estamos a la espera de preguntas. Bien, tenemos aquí levantando la mano a Diana Delgado y a Olga Campos. Voy a activarte el micrófono, Diana, y luego a Olga Campos. Diana bajó la mano, a Olga. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Tienes levantando la mano. Adelante, te escuchamos. Si tienes alguna pregunta. Olga. Okay. Quiero saber si las inversiones inmobiliarias deben de depreciarse o no. Las propiedades en inversión, si deben depreciarse, como los activos fijos que se utilizan en las actividades para generar ingresos en las actividades de la empresa. Bueno, básicamente las propiedades de inversión se catalogan propiedades de inversión, terrenos y edificaciones, los cuales recibimos renta de capital, a diferencia de los activos fijos. Nosotros, ¿cómo recibimos los beneficios económicos de los activos fijos? Vía uso. Es decir, que los activos fijos se deprecian. Las propiedades de inversión no deben depreciarse porque no se están usando. Estamos recibiendo renta de capital. Entonces, la respuesta es que las propiedades de inversión son rentas de capital por los cuales no las estamos usando y no deberían ser depreciadas. Las propiedades de inversión se deben de medir a valor razonable. Si no puedes establecer ese valor razonable, ahí sí tendrías que aplicarle
modelo de costo. Pero inicialmente, momento cero, esa propiedad de inversión siempre va a estar a valor razonable. Ok, gracias. A ti. Voy a activarle el micrófono. Vamos a ver. Voy a bajarle la mano a Olga. Tenemos la pregunta de Fátima. Fátima, te voy a activar el micrófono. Fátima Fernández. Fátima, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Encantado de tenerte en plataforma. Adelante. Buenas noches, Edu. Buenas noches, doctora. Mi pregunta, sí, solo tengo, ampliando un poquito de la pregunta que acaba de hacer la compañera, es porque aquí en la NIF para las pymes, en la sección 16, hace mención de ese concepto de depreciación. De hecho, yo también tenía esa inquietud, que la tenía anotada cuando abordara la sección en su momento, pero ya que abordaron la pregunta. Porque aquí en la NIF para las pymes, la sección es bien corta, ¿verdad? Y no hay una sección que amplíe sobre la depreciación, y lo que en su momento yo hago es que me refiero a la norma completa. Sí. Pero ahí en la parte de información a revelar, hace esa mención del inciso E, donde habla de la, dice costo menos la depreciación y el deterioro. Entonces sí cabe la duda ahí de esa inquietud de que si se deprecia o no. Sí, mira, como te dije, inicialmente las propiedades de inversión se miden a valor razonable. Sí. O sea, a la fecha de cierre siempre tienes que llevarlas a valor razonable. Pero ¿qué sucede? Que si tú no puedes establecer ese valor razonable, tienes que aplicar modelo de costo. ¿Esto qué quiere decir? Que tienes que ir a manejarla como una propiedad, planta y equipo. Al decir propiedad, planta y equipo, tienes que hacer depreciación y deterioro. Así es. Entonces, es por eso. Pero es solo sí, o sea, sí y solo sí. Entiendo, o sea que al elegir el método de evaluación no puedes elegirlo. Eso lo haces es en plenas en NIF 40. Ojo, porque aquí hay una diferencia sustancial. Bueno, es que de hecho yo tengo un caso específico que estábamos analizando esta sección de la norma de la propiedad de inversión, porque aquí no especifica si se puede hacer elección del método de costo o de valor razonable, que en la NIF 40 sí lo indica. Entonces, como esta sección es bien corta, al hacer el reconocimiento inicial habla de su costo, pero al hacer el reconocimiento posterior habla del valor razonable. Es decir, que en la NIF para la pyme, entonces el método a elegir sería el valor razonable, no el método de costo, y por tanto no aplicaría la depreciación. Tal cual. Exactamente esas son las palabras. Ok, o sea, si en este momento, es por el caso específico que pregunto, nosotros estamos aquí viendo el caso que aplica NIF para la pyme, pero se está decidiendo hacer una transición a la NIF 40. Mientras no se haga la transición a la NIF 40, se tendría que aplicar bajo la norma, bajo esta sección 16, el método de valor razonable, pero sin afectación de la depreciación. Ven, o aplicas aplicas plenas o aplicas pymes. Ajá. Es decir, tú no puedes aplicar unas secciones de la NIF para pymes y una para plenas. Eso te lo permite sí como si la NIF para pymes no hablara de ese hecho económico en específico, que eso lo vamos a ver en la sección 10, que hablamos de políticas contables, corrección de errores y cambio de estimaciones, donde sí nos permite, donde dice, si no hay una sección de la NIF para pymes específica que nos diga cómo debemos manejar un hecho económico, ahí sí podríamos hacer referencia a pymes. Pero el resto, pymes es claro, pymes estadística. Y si no se... Siempre doctora, no, señor. Y si no se pudiera medir el valor razonable de esa propiedad, se tendría que manejar siempre a su costo inicial mientras se estima, digamos, su mejor valor razonable.
Eso dice la norma, tendrías que manejarlo y tendrías que hacer una nota de revelación informando que para ti es casi imposible establecer ese valor razonable y las razones por las cuales, porque es muy difícil que un terreno o una edificación no tengan precio de mercado. Ya. Bueno, eso era ampliando lo que le estaban preguntando anteriormente, pero también mi pregunta, la que mandé por conversación, era, el concepto dice Norma Internacional de Información Financiera, el enunciado, perdón, NIF, para pequeñas y medianas entidades. Pequeñas y medianas entidades se refiere a las que no cotizan en bolsa, solo para corroborar, y no al tamaño de la empresa en sí, porque aquí en Honduras a veces lo interpretan, aquí se maneja mucho el concepto de pyme por lo que es emprendedores, tema de pequeña empresa o del volumen de ingresos que tributan. Pero tenía esa discrepancia de concepto. Casualmente estaba hablando con alguien ayer porque me decía, no, es que nosotros somos pyme, no nos aplica la norma internacional. Y entonces le digo, sí, pyme no cotiza en bolsa. Aquí en Honduras, por ejemplo, la adopción de la NIF para pyme ya es ley. Entonces, hay un criterio donde algunas personas toman de que no les entra como pyme por el tamaño. Disculpa, en la legislación allá en Honduras no establecieron los criterios para que ustedes se ubiquen en grupo, o sea, en plenas o en pymes. No, sí, o sea, la ley lo especifica, pero es el concepto, o sea, la percepción de cuando leen ese pedacito que dice pymes. Ah, ok. Sí, porque yo lo tengo claro y en la ley dice, o sea, no aplican a las que no cotizan en bolsa e incluso para las entidades que deben de adoptarlo, pero a veces para el usuario que no conoce del marco contable, se ubica como que la pyme se refiere al tamaño. Ah, ok. O sea, no, es solo como para consolidar ese concepto, no es mi pregunta. Es básicamente lo que dice el IASB, cotizas o no cotizas en bolsa. Sí. Plena o pymes, y ya. Ya lo que coloque cada gobierno al interior es de acuerdo a los decretos establecidos. Por ejemplo, en Colombia hay empresas que aplican plenas aun cuando no cotizan en bolsa, pero eso ya es legislación colombiana. Ajá. Pero entonces ya no caería el concepto de propósito general. Exacto, porque ya nosotros aquí hacemos nuestras NCIF, que le llamamos aquí, normas contables de información financiera, no internacional. Ya fue adecuado de lo que nos entregó el IASB y nosotros lo adecuamos a la legislación colombiana. Pero a nivel internacional, lo que te dice el IASB, clarísimo, que es lo que tú nos estás comentando. Entiendo. Ok. Bueno, esas eran básicamente mis dos preguntas. Gracias por su respuesta, doctora. Bueno, que esté muy bien. Gracias a ti. Que estés muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Tenemos aquí otra pregunta, doctora, de Ezequiel Espinosa. Ezequiel, te voy a activar el micrófono, Ezequiel, para hacer más interactivo esta presentación. Ezequiel Espinosa. Ezequiel, ¿cómo estás? Buenas noches. Él me dice que no tiene micrófono. Ezequiel, ¿puede suceder que en un momento de la vida de la empresa, que en un año se use NIF completas y en el otro año NIF pymes o viceversa? Bueno, yo te contesto desde el punto de vista del IASB, porque tendría que conocer la legislación del país donde él se encuentre. Desde el punto de vista del IASB, básicamente lo que dice es que yo tengo que colocarme si cotizo o no cotizo. Si la empresa, bajo el supuesto hipotético que estaba cotizando a comienzo de año, el año anterior presentó estados financieros en plenas, para que la información sea comparable, debería cerrar en plenas y ya al año siguiente pasarse en caso de que no cotizara. Pero eso no es así como tan factible que yo empiece con un marco, o sea, con plenas y termine en pymes. Por ejemplo, aquí para Colombia, sí tenemos que para pasar de un grupo de plenas a un grupo de pymes,
tenemos que dejar como mínimo 3 años, pero eso ya es por legislación interna aquí en Colombia, para que sean comparables. Y cuando yo paso de plenas a pymes, recordemos que tenemos que hacer la adopción por primera vez. Es decir, si estoy en plenas y me paso a pymes, tengo que aplicar la NIF para pymes sección 35, donde me dice cómo debo hacer mi estado de situación financiera de apertura. Lo mismo, si estoy en pymes y paso a plenas, tengo que aplicar la NIF 1, adopción por primera vez, pero no sería comparable. Precisamente por eso aquí en Colombia nos dejan estar 3 años, o sea, como mínimo tienes que estar 3 años y hacer todo el proceso de adopción. No sé si respondí tu pregunta. Sí, doctora. Doctora, no tenemos más preguntas. Continuamos. Ok, vamos a continuar con la presentación de la sección 3, estado de situación financiera. Básicamente, ¿qué nos habla el estado de situación financiera? El estado de situación financiera nos indica, o el objetivo es cómo debemos presentar nuestro balance general o nuestro estado de situación financiera. Realmente la denominación pues no es relevante. Lo que sí es relevante es mirar cómo está la posición financiera de la compañía, frente a qué, frente a sus activos y a sus pasivos. También, ¿qué nos indica la norma? La norma nos indica que el estado de situación financiera lo podemos presentar entre corriente y no corriente y por grado de liquidez. Esto es a elección de la política contable de la compañía. ¿Por qué? Nuevamente, por las características cualitativas de la información financiera. Para que los estados financieros sean comparables, entonces, por política, yo debería establecer si son corrientes y no corrientes esa presentación o por grado de liquidez. Depende del usuario, en este caso de la gerencia específicamente, cómo va a ser su análisis financiero. ¿Frente a qué? De pronto debe reportar a bancos para algún préstamo, entonces para ver esa posición financiera, ese análisis financiero. También, ¿qué nos habla la sección 3? Nos habla de cuáles son las partidas que debemos incorporar en el estado de situación financiera. Entonces, vamos a ver propiedades de inversión, vamos a ver inversiones, vamos a ver activos financieros, cuentas por cobrar, etcétera, etcétera. ¿Dónde podemos encontrar esta información? En la taxonomía XBRL. Ahí nos indica cuáles son esas partidas. Y pues en la sección 3 nos hace referencia a cuáles son esas partidas que se deben presentar en el estado de situación financiera. De igual forma, nos indica cuáles son esa información a revelar que debemos tener en cuenta. Voy a pasar a la presentación. Un momento, por favor. Y voy a presentarles un poco la parte de la taxonomía XBRL, donde pueden encontrar cuáles son esas partidas que se deben presentar en el estado de situación financiera. Entonces, esta taxonomía, que hace parte de la NIF para pymes, nos indica, por ejemplo, cómo debemos presentar nuestro estado de situación financiera entre corriente y no corriente. Entonces aquí, corriente y no corriente lo define la sección 4, es de acuerdo al ciclo de operación de la compañía. ¿Listo? Es decir, el ciclo de operación de una empresa que
vende zapatos es diferente a una empresa que de pronto cultiva tomates. ¿Por qué? Porque el ciclo de operación inicia desde el momento cero hasta el momento en que se reciben los ingresos. A eso se refiere este ciclo de operación. En esta taxonomía XBRL, ¿qué vamos a encontrar? Que hace parte de activo no corriente. Aquí nos colocan primero los activos no corrientes y nos hacen referencia a qué sección de la NIF para pymes los encontramos. Entonces tenemos propiedad, planta y equipo, propiedades de inversión, también tenemos la plusvalía, es decir, cuando la empresa tiene una combinación de negocios y debemos presentar esa plusvalía. Activos intangibles distintos de la plusvalía, inversiones en asociadas, activos biológicos al costo o al valor razonable, cuentas por cobrar, inventarios, activos por impuestos diferidos. Estos activos por impuestos diferidos los vamos a ver con mayor detalle en la sección 29 cuando veamos el impuesto a las ganancias. Activos por impuestos corrientes, básicamente es cuando estamos hablando de los activos cuando se liquida ese impuesto de renta y tenemos un saldo a favor, es decir, que en teoría vamos a cobrarle a la entidad tributaria. Otros activos financieros, aquí en otros activos financieros que podemos tener un bono, podemos tener un CDT, otros activos financieros y otros activos no financieros. En la parte corriente, pues nuevamente las partidas que ya habíamos hablado y adicional encontraríamos efectivo y equivalentes al efectivo. De igual forma, vamos a encontrar los componentes del patrimonio. En pasivos, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar provisiones no corrientes, por ejemplo, por beneficios a empleados. Vamos a encontrar cuentas comerciales por pagar, pasivos por impuestos diferidos, pasivos por impuesto corriente, que es básicamente el impuesto de renta, el impuesto de ganancia o el impuesto de ganancia por pagar. Otros pasivos financieros, por ejemplo, las obligaciones financieras que tenga la compañía. También lo vamos a separar entre corriente y no corriente. ¿Qué otros temas podemos ver acá? La parte del estado de situación financiera en orden de liquidez. Entonces, dependiendo de la política contable de la compañía, los podemos presentar entre corriente y no corriente o en orden de liquidez. Y esta taxonomía nos sirve como de soporte de cómo deberíamos presentar el estado de situación financiera. Vamos a ver la presentación de la sección 3. Esta sección explica la presentación razonable de los estados financieros, los requerimientos para su cumplimiento y qué es un conjunto completo de estados financieros. Proporciona una guía para evaluar la materialidad o importancia relativa y especifica los requerimientos para la agrupación de partidas similares, la uniformidad en la presentación y la presentación de información comparativa. Como lo vimos en la pregunta, ¿cuáles son el conjunto completo de estados financieros? Estado de situación financiera, estado de resultado integral, estado de cambios en el patrimonio, estado de flujo de efectivo y las notas de revelación. ¿A qué se refiere con presentación razonable? Básicamente nos indica esta sección que todos los estados financieros deben presentar razonablemente la situación financiera, el desempeño financiero y los flujos de efectivo de la entidad. ¿Por qué? Se necesita la representación fiel de los efectos, transacciones, otros eventos y condiciones de acuerdo con ¿qué? Con los criterios de reconocimiento y con la definición de activos, pasivos, ingresos y gastos. Caso específico. Tenemos un negocio conjunto. ¿Qué es un negocio conjunto? Un negocio conjunto es cuando tenemos un control en una entidad para la toma de decisiones económicas. También puede ser una operación, pero hagamos el ejercicio con una inversión en un negocio conjunto.
Ya sabemos que debemos presentarla como activo. ¿Por qué? Porque esa participación en el futuro me va a generar a mí beneficios económicos. La vamos a presentar dentro de nuestro estado de situación financiera como una inversión. Pero ¿cómo la vamos a reconocer? Nos vamos a la sección 14 de negocios conjuntos y ahí nos indica cómo debemos reconocerla, cuáles son esos criterios de reconocimiento. Es decir, cuando yo cierre mis estados financieros, yo puedo decir que mis estados financieros son razonables. ¿Por qué? Porque estoy cumpliendo con los criterios de reconocimiento y medición establecidos para cada uno de los hechos económicos. Ejemplo, la inversión en negocio conjunto. La estoy reconociendo de acuerdo a la sección 14 de inversión en negocios conjuntos. De ahí el por qué en notas a los estados financieros, en las notas de revelación, debemos indicar que cumplen con la NIF para pymes. Dice la norma que debemos especificar dicha nota. Los estados financieros no deberán señalar que cumplen la NIF para pymes a menos que cumplan con todos los requerimientos de esta. Todos en su conjunto. No una parte sí y otra parte no. Ejemplo, una entidad prepara sus estados financieros consolidados para el año finalizado al 31 de diciembre de 2000X2, de acuerdo con la NIF para pymes. Entonces, ¿cómo nos quedaría la nota? Estos estados financieros consolidados se han elaborado de acuerdo con la norma internacional de información financiera para pequeñas y medianas entidades, emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad. De igual forma, por ejemplo, para nuestro país, aquí en Colombia, tenemos un decreto reglamentario. Entonces, nosotros en el momento en que hacemos la nota de cumplimiento, adicional a esto, le colocamos ese decreto, porque aquí todo lo trabajamos sobre decretos. Es decir, nuestra información financiera está acorde con la normatividad exigida. Eso hay que dejarlo claramente establecido en esa nota de cumplimiento. Hipótesis de negocio en marcha. Se supone que la gerencia debe hacer una evaluación de si la entidad tiene o no tiene la capacidad para continuar en funcionamiento. Una entidad es un negocio en marcha, salvo que la gerencia tenga la intención de liquidarla o hacer cesar sus operaciones, o cuando no existe otra alternativa más realista que proceder de alguna de estas formas. La gerencia tendrá en cuenta la información disponible sobre el futuro, que deberá cubrir al menos 12 meses. Es decir, si nosotros somos una empresa minera, cerramos estados financieros a 31 de diciembre, pero el 15 de febrero nos ocurre una desgracia y por algún motivo, ya sea un terremoto o ocurrió algo terrible y ya no tenemos nuestra mina, en teoría ya no tendríamos negocio en marcha. Inmediatamente, ¿qué debemos hacer? Ya no podríamos aplicar la NIF para pymes. Debemos hacer una nota indicando el por qué para el año siguiente nuestra empresa ya no cumple la hipótesis de negocio en marcha. A eso se refiere. Si la empresa, por ejemplo, por X o Y motivo, está tomando la decisión de liquidarla, definitivamente no va a seguir en el mercado, ya sea porque hay un competidor mejor, porque va a haber reestructuración, por cualquiera de los motivos, eso se debe indicar en notas a los estados financieros. Cuando la gerencia, al realizar esta evaluación, sea consciente de la existencia de incertidumbres significativas relativas a sucesos o condiciones que puedan aportar dudas importantes sobre la capacidad de la entidad para continuar como negocio en marcha, debe revelar dichas incertidumbres. O sea, debe contarle a los usuarios de la información financiera que existe una incertidumbre y que muy posiblemente a los 12 meses siguientes ya no se va a continuar en operación. ¿Por qué?
porque recordemos, tenemos unos usuarios de la información financiera. Dentro de esos usuarios de la información financiera, incluso está el público, está el gobierno, están los prestamistas, están los clientes. Ellos necesitan conocer de primera mano si realmente la empresa va a continuar en funcionamiento o no. Otra característica de los estados financieros es la frecuencia de la información. La entidad debe presentar un juego completo de estados financieros, incluyendo información comparativa al menos una vez al año. Ejemplo, en el año 2000X8, la entidad A fue adquirida por la entidad B. Para alinear su fecha de presentación con la de la entidad controladora, la entidad A cambió el final de su periodo anual sobre el que se informa del 30 de noviembre al 31 de diciembre. ¿Qué debe decir el extracto de notas a los estados financieros? En 2000X8, para alinear el periodo sobre el que se informa de la entidad con el de la entidad controladora, es decir, la entidad B, la entidad cambió el final de su periodo del 30 de noviembre al 31 de diciembre. Los importes presentados para el periodo sobre el que se informa de 2000X8 corresponden a un periodo de 13 meses. Las cifras comparativas corresponden a un periodo de 12 meses. En consecuencia, no son totalmente comparables. A esto se refiere frecuencia de la información, que fue una de las preguntas de las cuales ahorita hicimos esa pequeña evaluación. Uniformidad de la presentación. La entidad debe mantener la presentación y clasificación de las partidas en los estados financieros. Nuevamente, lo que ya habíamos hablado, en el manual de políticas contables de cada una de las compañías, en teoría, debería existir una plantilla de presentación de dichos estados financieros, de tal forma que esa presentación sea uniforme. Pero la norma también tiene sus excepciones, a menos que, tras un cambio importante en la naturaleza de las actividades de la entidad o una revisión de sus estados financieros, se ponga de manifiesto que sería más apropiada otra presentación o clasificación. Por ejemplo, la gerencia ha definido que presentar el estado de resultados integrales por los gastos por función, es diferente a presentar los gastos por naturaleza. ¿Por qué? Porque de pronto esa información financiera es más relevante para la toma de decisiones económicas. Como es un cambio en la uniformidad en la presentación, ¿qué debemos hacer para que los estados financieros sean comparables? Si el año anterior los hicimos por naturaleza y este año los vamos a presentar por función, debemos reexpresar comparativamente nuestro estado de resultado integral. ¿Para qué? Para que las cifras sean comparables. O la NIF requiere un cambio en la presentación. Por ejemplo, las inversiones en negocios conjuntos, podemos elegir 3 formas de reconocerlo en el estado de situación financiera. Modelo de costo, modelo de valor razonable y por el método de participación patrimonial. ¿Qué sucede? Como en plenas solamente se debe presentar por método de participación patrimonial, supongamos que la nueva versión de la NIF para pymes ya no nos permite ni modelo de costo ni modelo de valor razonable, sino únicamente método de participación patrimonial. Por lo tanto, si el año anterior esa inversión en negocio conjunto la presentamos al costo, pero para el año siguiente ya no está vigente el modelo de costo, sino únicamente el modelo de método de participación patrimonial, ¿qué debemos hacer? Reexpresar esa forma de presentación en la carátula, en el estado de situación financiera, para que sean comparables. A eso se refiere. La información tiene que ser comparativa, es decir, la entidad debe revelar información comparativa respecto del periodo anterior para todos los importes presentados en los estados financieros del periodo corriente. También debe incluir información comparativa de tipo descriptivo y narrativo, cuando sea relevante para la comprensión de los estados financieros del periodo.
¿Esto qué significa? Cuando nosotros estamos haciendo las notas de revelación, por ejemplo, de propiedades de inversión o de propiedad, planta y equipo, tenemos que hablar de información no solamente cuantitativa, sino cualitativa. Describir de forma comparativa, por ejemplo, por qué las propiedades de inversión o la propiedad, planta y equipo presentó aumentos o disminuciones significativas. ¿Por qué? Porque para el lector, para el usuario de los estados financieros, es mucho más fácil ver esa información descriptiva donde nos analice, donde nos indique el porqué de esos aumentos, esas disminuciones, esas variaciones. Materialidad. ¿A qué se refiere la materialidad? Y o agrupación de datos. La entidad debe presentar por separado cada clase significativa de partidas similares. Las omisiones o inexactitudes de partidas no significativas sí puede individualmente o en su conjunto influir en la toma de decisiones económicas. Recordemos que la materialidad depende de la magnitud y la naturaleza de la omisión o la inexactitud. Veamos esto en un ejemplo. En el 2000X9, antes que los estados financieros del 2000X8 de la entidad fueran aprobados para su publicación, la entidad descubrió un error en el cálculo del gasto por depreciación para el año finalizado al 31 de diciembre de 2000X8. La gerencia ignoró el error, es decir, la ganancia de 600.000 unidades monetarias antes de impuesto informada por la entidad para el año finalizado al 31 de diciembre del 2000X8 se infravaloró en 150 unidades monetarias. Es probable que el error carezca de importancia relativa. Es muy poco probable que un error de esta magnitud pueda influir en las decisiones económicas de los usuarios, para que los usuarios tomen a partir de los estados financieros. Conclusión. Para uno hacer una corrección de error, lo primero que nos dice la norma es que este debe ser material. Tenemos que establecer la materialidad de las cifras, porque si nosotros llegamos a la conclusión de que no es material, como en este caso, muy posiblemente no vamos a hacer esa corrección de error. A eso se refiere con materialidad. El siguiente punto nos habla de cuál es el conjunto completo de estados financieros. Estado de situación financiera, estado de resultado integral, estado de cambios en el patrimonio, estado de flujo efectivo y notas a los estados financieros. Si nosotros verificamos en este momento contra la NIC 1, nos damos cuenta que son los mismos 5 estados financieros que se les exige a las empresas que aplican la NIF plena. Las NIF plenas. Pero ¿qué sucede? Dice la norma, un poco más adelante, que si los cambios en el patrimonio obedecen únicamente a los dividendos, a la ganancia del ejercicio, de pronto hay un cambio en políticas o corrección de errores, la compañía, la entidad puede presentar el estado de resultado integral y el estado de cambios en el patrimonio como un solo estado financiero. Es decir, como un estado de resultado integral y ganancias acumuladas. Pero ¿qué sucede al año siguiente? Si al año siguiente hay un movimiento en patrimonio, por ejemplo, el reconocimiento de una partida de otros resultados integrales, para que nuestra información sea comparable, tendríamos que presentar en este año donde se presentó la partida ORI, los 5 estados financieros y de forma comparativa para el año anterior, presentar también los 5 estados financieros, aunque para el año anterior solamente habíamos presentado 4. ¿Por qué? Porque en el movimiento de patrimonio, dice la norma, si son básicos el movimiento del patrimonio, podemos presentar el estado de resultado integral y el estado de cambios en el patrimonio como uno solo.
Si los únicos cambios en el patrimonio, lo que estábamos comentando ahorita, durante los periodos para los que se presentan los estados financieros surgen de ganancias o pérdidas, el ganancia o la pérdida del ejercicio, pago de dividendos, corrección de errores y cambios en políticas contables, la entidad puede presentar un único estado de resultados y ganancias acumuladas en lugar del estado resultado integral y el estado de cambios en el patrimonio. Entonces, era lo que estábamos comentando. Esto únicamente aplica en la NIF para pymes. Plenas debe presentar los 5 estados financieros. Características para la identificación de los estados financieros. Esta ya la habíamos resuelto en una de las preguntas. Entonces, ¿qué debemos o cómo debemos identificar nuestros estados financieros? El nombre de la entidad que informa y cualquier cambio en su nombre desde el final del periodo anterior, si los estados financieros pertenecen a la entidad individual o a un grupo de entidades, es decir, si estamos ante estados financieros consolidados, la fecha del cierre del periodo sobre el que se informa y el periodo cubierto por los estados financieros, la moneda de presentación, tal como define la sección 30, conversión en moneda extranjera. En esta sección vamos a ver la diferencia entre moneda funcional y moneda de presentación. El grado de redondeo, si lo hay, practicado al presentar los importes en los estados financieros. Entonces, estos son los criterios o las características básicas en el momento en que se están presentando los estados financieros. Aquí hay un punto que también difiere de lo que nos habla las normas internacionales completas, o sea, la NIF completas. Básicamente, ¿cuál es? Que la NIF para pymes no nos habla de información por segmentos de operación, a diferencia de la NIF 8, que nos habla de segmentos de operación. Ganancias por acción, información financiera intermedia. Lo único que nos dice es que si la entidad que decide revelar esta información debe describir los criterios para la preparación y presentación. Pero esto ya es a criterio de la gerencia. Si considera que en el estado financiero va a hacer una identificación de información por segmentos, por ejemplo, entonces debe presentar esa información por segmentos de operación. Antes de pasar a la siguiente sección, quisiera saber si tienen de pronto alguna duda, pregunta. Doctora Nail, tenemos a Hugo Tamayo. Buenas noches. Si es correcto, de acuerdo a las NIF, que un inmueble no se tiene título de propiedad, pero la compañía tiene el control, el uso y le genera beneficios económicos futuros, ¿cuáles serían las cuentas que participan? Ok, perfecto. Este es un ejercicio interesante porque, como te había comentado, nosotros estamos reconociendo la parte legal y no la esencia económica. Este inmueble o este activo deberíamos reconocerlo como propiedad, planta y equipo si lo tenemos para uso y dependiendo del tipo de activo fijo. En este caso es un inmueble, porque si lo tenemos para renta de capital sería una propiedad de inversión. Es importante tener en cuenta lo que vimos en la sección 2, que la esencia económica prima sobre la forma legal. Básicamente nosotros acá en Colombia, ya experiencia aquí de nosotros en Colombia, ¿qué sucedía? Que nosotros hasta que no tuviéramos la escritura no reconocíamos el activo. Por ejemplo, cuando hacíamos un leasing financiero aquí en Colombia, nosotros reconocíamos era un derecho, pero realmente lo que teníamos era un activo fijo, un inmueble, el cual incluso ya lo estábamos utilizando o estábamos recibiendo renta de capital. Nos tocó dejar de un lado lo que hacíamos acá, que era reconocer la esencia, la parte legal, y pasarlo por encima, que es la esencia económica. Entonces, como vimos, cuando es activo, es un recurso controlado, nos genera beneficios económicos y tenemos una forma fiable de reconocer ese costo. Por lo tanto, sí se debe reconocer bajo estos criterios
como una propiedad, planta y equipo en el caso de que lo tengamos para uso, porque ahí tendríamos que entrar a establecer si es propiedad, planta y equipo, si es propiedad de inversión, o incluso tendríamos que revisar en qué condiciones está ese activo. No sé si tienes alguna otra duda. Hugo Tamayo, si tienes alguna repregunta, por favor, este es el momento para que lo puedas realizar. A las personas también que están en plataforma, si tienen alguna pregunta, pueden realizarlo vía chat, como también vía micrófono. Hugo Tamayo dice, doctora, sí, disculpe, la contrapartida, nos dice Hugo. Ok. Perdóname, es que no capté. Bueno, entonces en este caso, no sé, pues aquí si estuviera en ese momento en un tablero, te haría el débito a propiedad, planta, equipo, propiedad de inversión. Ahora el punto es, ¿ese activo lo estoy pagando o estoy entregando el efectivo? Porque si en este momento tengo una obligación financiera, caso específico, un leasing financiero, pues tendría que llevarlo a una cuenta por pagar por un arrendamiento financiero. Ya si es en efectivo, pues sencillamente contra caja, pero igual es cuestión de causación. O sea, la contrapartida, ¿cuál es? Es que tendrías que describirme bien cuál es el hecho económico. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Un ejemplo XYZ. La empresa X firmó un leasing financiero, pero no está usando el activo. ¿Por qué? Porque tiene otra empresa, el dueño tiene otra empresa que es la empresa Y. Y realmente, ¿de quién es el activo? De Y, porque a Y sí le están recibiendo, o sea, le está generando beneficios económicos, tiene el control del activo. La empresa X no podría reconocer el activo fijo, lo que reconocería sería una cuenta por cobrar y una cuenta por pagar. La empresa Y, quien tiene el uso de ese activo, sí reconoce su activo fijo contra una contrapartida, cuenta por pagar. Entonces, tendríamos que desmenuzar más el hecho económico para saber cuál sería la contrapartida. Yo te estoy diciendo cuenta por pagar porque asumo que en ese momento es el momento cero. Diferente es que estemos en la sección 35 cuando estamos en adopción por primera vez. O sea, lo que pasa es que tendríamos que ver el hecho económico, si de pronto hay un contrato, una mediación para saber cómo reconocerlo. ¿Listo? Entonces ahí sí ya tendríamos que mirarlo, revisarlo. No sé si contesté tu pregunta. Bien, muchas gracias a todas las personas. No tenemos más preguntas, doctora Nail. Estoy revisando el micrófono, tampoco tenemos levantando preguntas, no tenemos personas levantando la mano. Doctora Nail, estamos ya sobre la hora. Vamos entonces a cerrar esta sesión con sus palabras finales y sus últimas recomendaciones para luego continuar la segunda sesión este sábado 16 de 9 de la mañana a 11 de la mañana. Adelante, doctora Nail. Buenas noches, entonces vamos a continuar con la parte de presentación.